¿Cómo es que inicia esta velación de Jesús Nazareno de la Merced? En el año 1954 se publica en una revista un artículo de el cronista en esa época, Víctor Miguel Díaz. Él en su narrativa contaba que la imagen de Jesús Nazareno de la Merced había sido trasladada de la ermita de la Santa Cruz hacia el Templo de la Merced. La hermandad en aquella época decidió hacer una actividad especial para conmemorar este acontecimiento, que era un hito histórico en la historia de la hermandad y de la imagen de Jesús Nazareno. Para ello pues se organizan y hacen una velación, ponen a Jesús a la veneración de su pueblo y se realizan actividades, hay una misa solemne por esta actividad, hay quema de pólvora y así se mantuvo la celebración hasta que nuevos hallazgos fueron saliendo a la luz y se determinaba realmente que Jesús Nazareno de la Merced nunca había estado en la ermita de la Santa Cruz. El ingeniero Ubico da en su investigación la historia de Jesús Nazareno de San Jerónimo, o hoy Jesús Nazareno de la Merced. Nos narra de que Jesús Nazareno tuvo sus inicios o sus orígenes en la ermita de San Jerónimo. Luego de eso, cuando esta ermita debe ser cerrada por no contar con la autorización de la corona española en ese entonces, pues trasladan todos los bienes hacia la iglesia parroquial en San Sebastián, lo que hoy está en la plaza del mismo nombre, la plaza de San Sebastián, y para su resguardo. Cuando la ciudad se traslada a lo que es la Nueva Guatemala de la Asunción, pues bueno, las iglesias se quedan vacías y entonces deciden que la imagen de Jesús Nazareno se traslade de San Sebastián a la Merced. Luego de tener ya esta información, pues la hermandad cae en la cuenta de que celebrar un aniversario de traslación no sería correcto, dado que esta traslación nunca existió. Entonces deciden mantener la celebración, la velación como tal, y pues hubo una época en años pasados en la que se conmemoraba una procesión de rogativa por la paz en esta época, ¿verdad? Ya como actualmente la conocemos.
y pues bueno, ya luego de los años pues ya se estableció solo como una velación anual de Jesús Nazareno de la Merced. Dentro de estos hallazgos que se dan, ¿hay algún momento en el que hayan habido personas que se opusieran a la historia histórica ya documentada? Definitivamente que sí. Pues creo que este tipo de situaciones siempre tiene dos vías, ¿verdad? La vía de la investigación científica y la vía de la tradición oral. En este caso, pues la tradición oral también tiene mucho peso en este tipo de manifestaciones de fe. Y es que también nuestros abuelos, bisabuelos, pues nos contaban esas historias, ¿verdad? Entonces siempre hay cierta resistencia a este tipo de investigaciones que finalmente con material histórico escrito pues dan fe de lo que realmente aconteció, ¿verdad? Entonces pues sí, tuvo algún tipo de oposición, pero finalmente la historia es la historia y es lo que podemos documentar, ¿verdad? Excelente. Como Hermandad de Jesús Nazareno de la Merced, ¿cómo ha sido la experiencia para ustedes como miembros de poderse reorganizar y adaptar estas actividades de manera que el pueblo católico pueda visitar a Jesús, pues dentro de los protocolos de seguridad que debemos llevar a cabo debido a la pandemia? Como hermandad hemos pasado por momentos un tanto difíciles. El 13 de marzo del año pasado recibíamos la noticia en Guatemala de que se confirmaba el primer caso positivo del COVID-19. Un día después, el presidente cierra el país por completo. Nos toma en un momento en el que nosotros estábamos en un buen número de socios de la hermandad trabajando en el convento, en nuestros salones. Un grupo en inscripciones, otro en planificaciones, otro grupo trabajando en velaciones. Entonces, realmente fue un momento difícil en el que nos tocaba decir, se suspende todo. Definitivamente eran sentimientos encontrados los que se vivían, porque por un lado estaba toda la ilusión y la emoción del trabajo que se estaba realizando, pero por otro estaba también la incertidumbre que esta enfermedad generaba. Pasamos más o menos de marzo a noviembre en el que el convento estuvo cerrado, solo tenían acceso limitado para las decoraciones de cada viernes, y entonces la vida de hermandad se confinó también a puras actividades o comunicaciones por redes sociales. Cuando ya se da la apertura este año, pues definitivamente, como todo en la vida, nos toca reinventarnos. Ese reinventarnos nos llevó a un proceso en el de repensar cómo debían ser nuestras actividades. Teníamos nuevas variantes, teníamos que pensar en más detalles, establecer un mecanismo de bioseguridad, socializar lo suficiente el proceso de ingreso y de desinfección que debía llevarse para que nuestros visitantes y nuestros socios estuvieran seguros al momento de estar acá. Entonces fue realmente una época de reinvención. El año pasado, este año, Monseñor Gonzalo de Villa decía, deben de ser creativos. Y realmente creo que la pandemia vino a fomentar mucho la creatividad. Se tuvo que buscar la manera de hacer llegar nuestras actividades al devoto que vive a una cuadra de la Merced
como al que vive en Huehuetenango, San Marcos, Petén, al que está en Estados Unidos, al que está en Europa. Las nuevas tecnologías nos lo han permitido. Y entonces ha sido un proceso, realmente un proceso de poder llegar a ellos sin que eso represente un peligro tanto para nosotros como para la gente que de alguna manera sí puede acercarse, ¿verdad? Porque está a una distancia más corta. Muchísimas gracias por esta entrevista. Jesús Nazareno de la Merced, ten piedad y misericordia de nosotros. Amigos de Semana Santa en línea, agradecemos mucho su visita. Esperamos que la experiencia que vivieron hoy junto a Jesús Nazareno de la Merced, el Nazareno de los Antigüeños, haya llenado su corazón y haya llegado en un momento en el que nuestra sociedad necesita una esperanza. La semana pasada, o esta semana que recién termina, recibíamos la noticia de que el señor arzobispo Gonzalo de Villa daba luz verde para que las actividades de Cuaresma y Semana Santa del próximo año pudieran retomar la normalidad que hasta el 2019 se tenía. Esta autorización también conlleva un compromiso para nosotros como feligresía. Debemos seguir promoviendo las medidas de prevención, el distanciamiento social, aplicar gel antibacterial en cuanto se crea oportuno, y asimismo también se nos hacía una invitación para que acudamos a los centros de vacunación y que podamos ser inmunizados contra esta enfermedad que desafortunadamente ha arrebatado muchas vidas valiosas en nuestra Guatemala. Nuestra invitación es nuevamente para que sigamos cuidándonos y vayamos manteniendo siempre esa responsabilidad social que debemos tener. Les invitamos para que mantengamos las medidas de precaución y que el próximo año podamos estar nuevamente en los cortejos de Cuaresma y Semana Santa. Muchas gracias.